ingresos. Se dé inicio a esta audiencia de graduación por parte de la bachiller Carrillo Chacariaza Yanina Yanet, a efecto de que sustente el contenido de su tesis Administración de Justicia Virtual y Eficacia de la Labor Judicial en la provincia de Ica, año 2020-2022. Puede dar inicio a su exposición, señorita graduanda. Muy buenos días, señor presidente y miembros del jurado. Doctor Alejandro José Paucar Flores, doctora Rosalina Travesán Moreno, doctor Moisés Sabino Morales Soltevilla, familiares y público en general. Para mí es un honor estar hoy en esta aula frente a grandes profesionales del derecho, profesionales con una carrera intachable y exitosa. Quienes habla es la bachiller Yanina Yanet Carrillo Chacariaza, y en esta ocasión, el día de hoy, vengo a realizar la defensa de mi tesis, la misma que se denomina Administración de Justicia Virtual y Eficacia de la Labor Judicial, en la provincia de Ica, año 2020-2022. Para optar el título profesional de abogado. Finalmente, quiero agradecerles a todos ustedes por su presencia hoy en mi sustentación, sobre todo a los miembros del jurado, quienes van a realizar observaciones más adelante, al momento de evaluar mi sustentación, lo cual servirá en mi carrera profesional. La Administración de Justicia Virtual ha revolucionado la forma en cómo se administra justicia en el siglo XXI. Es por ello importante hacernos la siguiente interrogante. ¿Cómo se relaciona la Administración de Justicia Virtual con la eficacia de la labor judicial? Con la llegada de la pandemia COVID-2019, esta hizo cambiar a muchos, en muchos aspectos, nuestros estilos de vida, no siendo para la Administración de Justicia esta una excepción. Es por ello que nuestro país, a finales del primer trimestre de 2020, se vio obligado a adaptarse a una nueva forma de administrar justicia, porque si no, la Administración de Justicia hubiera sufrido se hubieran afectado varios principios procesales. Sin embargo, esta transición de la justicia física a la administración de justicia virtual presentó desafíos significativos, los cuales afectaron directamente a la eficacia de la labor judicial. Ahora haré la presentación del título de mi tesis y también escudriñaré la misma. Administración de justicia virtual es mi variable X. Eficacia de la labor judicial es mi variable Y. He utilizado un conector lógico Y, porque de esta forma estoy dando a entender que estoy estudiando ambas variables simultáneamente, ya que mi trabajo de investigación es de tipo correlacional. En la provincia de Ica doy muestra de mi población objeto de estudio, y los años 2020 a 2022 son los años en los cuales yo realicé mi trabajo de investigación. La Administración de Justicia Virtual es mi variable X, y el profesor Richard Susskind, en su libro Online Court and the Future of Justice, que significa Cortes en línea del futuro de la justicia, publicado a finales de 2019, define a la administración como la entrega de los servicios judiciales a través de las plataformas digitales, creándose así un nuevo sistema en el cual se ahorre recursos económicos y tiempo, y también las personas no tengan la necesidad de trasladarse de manera física a un tribunal tradicional. Así lo respalda Gutiérrez en el 2020, quien define lo siguiente. Durante la pandemia COVID-2019, en el año 2022, las audiencias virtuales tomaron un papel fundamental, indispensables en la Corte Superior de Justicia de San Martín, ya que esas audiencias virtuales aseguraron la continuidad de la entrega de los servicios judiciales. La eficacia de la labor judicial es mi variable Y, y la profesora María Rodríguez Crespo, en su libro Eficacia de la labor judicial, un análisis crítico, define la eficacia como la capacidad que tiene el sistema, en este caso el Estado, de cumplir con sus objetivos trazados, pero siempre garantizándose la protección de los derechos a través de un debido proceso. Y también refuerza la importancia de que se cree un sistema en la cual se cree una estructura tecnológica adecuada y moderna, y sobre todo la capacitación correspondiente de las personas que harán uso de esta tecnología. Así lo respalda Domínguez en el 2020, quien cita lo siguiente. Con la digitalización del acceso al expediente penal, el Distrito Fiscal de Callao se mejora la administración de justicia, pero sobre todo se hace una defensa de un derecho fundamental, la tutela jurisdiccional en favor del ciudadano. Antecedentes. Mi trabajo presenta antecedentes en el ámbito internacional y nacional. No presenta antecedentes en el ámbito local porque hasta el año 2020 todavía no se había estudiado
ni una ni dos de mis variables. Tampoco había trabajos similares. Por ello, en el ámbito internacional, yo he citado al autor Gómez, quien en el 2019 concluyó lo siguiente: es imprescindible que la Administración de Justicia, junto con las instituciones, el Estado junto con las instituciones, generen y propulsen proyectos que combinen una educación combinada, tanto técnico, tecnológico, informático y jurídico. Y en el ámbito nacional, yo he citado al autor Rojas, que también en el 2019 concluye lo siguiente: es crucial que las autoridades de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte intensifiquen su gestión tecnológica, haciendo del gobierno electrónico una opción más eficiente que optimice en términos de tiempo y costos. Siguiendo la formulación de los problemas. En mis problemas yo hago el interrogante de si mi variable X se relaciona con mi variable Y. Es por ello que mi problema general recae en la siguiente interrogante: ¿existe relación entre administración de justicia virtual y eficacia de la labor judicial en la provincia de Ica, años 2020-2022? Mi problema específico 1 cae en la siguiente interrogante: ¿qué relación hay entre administración de justicia virtual a nivel del Ministerio Público y resultados planificados en primera instancia en la provincia de Ica, años 2020-2022? Y mi problema específico 2 recae en la siguiente interrogante: ¿cuál es la relación existente entre administración de justicia virtual a nivel del Poder Judicial y resultados logrados en segunda instancia en la provincia de Ica, años 2020-2022? Mi trabajo tiene una justificación de su investigación, siendo su justificación teórica los buscadores académicos a los cuales yo recurrí, como son Redali, Cielo, DNET, Google Académico. Su justificación legal, la Constitución Política del año 1993, la Ley 220, la Resolución Rectoral 1320-2021, la cual es la guía de la elaboración del proyecto de tesis. Su justificación práctica es que los beneficios de sus resultados a mí en mi investigación, pero también a estudiosos del tema. Y la justificación metodológica es el tipo, nivel, diseño de investigación, población, muestras técnicas e instrumentos de reflexión, que lo diré más adelante en la estrategia metodológica. Siguiente. Mis objetivos en investigación. Con los objetivos de investigación yo busco determinar si existe o no existe relación entre mis variables. Es por ello que mi objetivo general es el siguiente: establecer la relación existente entre administración de justicia virtual y eficacia de la labor judicial en la provincia de Ica, años 2020-2022. Mi objetivo específico 1 es el siguiente: demostrar la relación entre administración de justicia virtual a nivel del Ministerio Público y resultados planificados en primera instancia en la provincia de Ica, años 2020-2022. Siendo mi objetivo específico 2 el siguiente: determinar la relación que existe entre administración de justicia virtual a nivel del Poder Judicial y resultados logrados en segunda instancia en la provincia de Ica, años 2020-2022. Las hipótesis de mi investigación. En la hipótesis general yo planteo lo siguiente: entre administración de justicia virtual y eficacia de la labor judicial en la provincia de Ica, años 2020-2022, se da una relación muy importante. En mi hipótesis específica 1 planteo: entre administración de justicia virtual a nivel del Ministerio Público y resultados planificados en primera instancia en la provincia de Ica, años 2020-2022, se da una relación muy significativa. Y en mi hipótesis específica 2 planteo lo siguiente: entre administración de justicia virtual a nivel del Poder Judicial y resultados logrados en segunda instancia en la provincia de Ica, años 2020-2022, se da una relación muy estrecha. Mis variables e indicadores. Mi trabajo presenta dos variables, una variable dependiente y una variable independiente. A la vez, estas variables presentan dos indicadores. Mi variable independiente es la administración de justicia virtual, que tiene sus dos indicadores, Ministerio Público y Poder Judicial. Y mi variable dependiente es eficacia de la labor judicial, que tiene también otros dos indicadores, que son resultados planificados en primera instancia y resultados logrados en segunda instancia. Capítulo 2, estrategia metodológica. Mi trabajo es enfoque cuantitativo de tipo correlacional, de corte transversal y de diseño tipo no experimental. Su finalidad es investigación básica y por su profundidad es correlacional y su diseño de investigación es descriptivo correlacional. Población, muestra y muestreo. Mi población está compuesta por 100 unidades, siendo mi muestra 80 individuos y mi muestreo es no probabilístico o intencional. Las técnicas e instrumentos de recolección. La técnica usada fue la encuesta y para mi variable X utilicé el cuestionario.
para mi variable y utilicé el análisis de documental. Allí está anexado las preguntas que yo realicé en mi cuestionario y en mi guía de análisis documental. Siguiente. En mi capítulo 3 arribo, ahora sí, a los resultados. En la tabla número 1 para la variable Administración de Justicia Virtual, después de haber realizado esta encuesta, el 82.5% manifestó que su nivel fue de un tratamiento inadecuado. En la tabla número 2 para la dimensión Ministerio Público, el 78.75% indicó que fue también inadecuado, siendo este el mayor porcentaje para esta tabla de resultados. En mi tabla número 3 para la dimensión Poder Judicial, el 77.5% consideró que también su tratamiento fue en un nivel inadecuado. Para la tabla número 4, la variable eficacia de la labor judicial, el 80% consideró también su nivel inadecuado. En la tabla número 5, para la dimensión primera instancia, el 77.5% la consideró inadecuada. Y finalmente, en la tabla número 6, la dimensión segunda instancia, el 77.5% también consideró inadecuada, siendo este el mayor porcentaje para mi tabla de estudio. Ahora procederé en el capítulo 4, la discusión de los resultados. En mi hipótesis específica 1, yo planteo que entre Administración de Justicia Virtual a nivel del Ministerio Público y resultados planificados en primera instancia se da una relación muy significativa. Yo, para contrarrestar esta información, después de haber obtenido los resultados de mis 80 sujetos muestrales, en la tabla número 2 arroja lo siguiente, que el 78.75% consideró que la administración que realizó el Ministerio Público fue en un nivel inadecuado y el 77.5% consideró que la gestión que se realizó en primera instancia también fue inadecuada. De esta forma yo demuestro que entre mis variables se da una relación muy significativa. Para respaldar esto, yo he recurrido al autor de la CIA, que en el 2020 concluyó lo siguiente. La inteligencia artificial y el uso de los algoritmos es un concepto que viene siendo estudiado por la reflexión y doctrina académica desde ya hace varios años, y es un concepto ligado a la innovación y a la transparencia. Hipótesis específica 2. Entre Administración de Justicia Virtual a nivel del Poder Judicial y Administración y los resultados logrados en segunda instancia en la provincia de Ica, año 2020-2022, se da una relación muy estrecha. Yo, para contrarrestar esta información, he recurrido también a otras dos tablas, la tabla número 3 y la tabla número 6, arrojando como resultado de la tabla número 3 que el 77.5% la consideró inadecuada y la tabla número 6 también el 77.5% la consideró inadecuada, demostrándose la relación que existe entre mis variables, que es muy estrecha. Para ello yo he recurrido al autor Gómez, que en el 2019 concluyó que es importante que el Estado, junto con sus instituciones, generen, propulsen y promuevan proyectos que inviertan en una educación, tanto técnica, jurídica e informática. Finalmente, en mi hipótesis general, entre Administración de Justicia Virtual y eficacia de la labor judicial en la provincia de Ica, año 2020-2022, se produce una relación muy importante. Para ello también contrarresté esta información, esta hipótesis con dos tablas, la tabla número 1 y la tabla número 4, siendo la tabla número 1 que arrojó un 82.5% que le consideró inadecuado y el 80% la consideró también inadecuada, demostrándose que existe una relación muy importante entre mis variables. Y aquí yo he citado a Quispe, quien dice que los registros electrónicos, judiciales electrónicos permiten la interoperabilidad de la administración, pero sobre todo también permite y se crea y se refuerza una cultura de transparencia, y sobre todo permite que haya un mejor control y suministro de la información. Finalmente, en mi capítulo 5, las conclusiones. Entre Administración de Justicia Virtual a nivel del Ministerio Público y resultados planificados en primera instancia en la provincia de Ica, año 2020-2022, se da una relación muy significativa, para las cuales yo recurrí a dos tablas, la tabla número 2 y la tabla número 5, en la cual demuestra que ante una mala adecuada gestión en el Ministerio Público también será mal adecuado los resultados en primera instancia. Y entre Administración de Justicia Virtual a nivel del Poder Judicial y resultados logrados en segunda instancia en la provincia de Ica, año 2020-2022, se da una relación muy estrecha. Para ello yo también recurrí a otras dos tablas, la tabla número 3 y la tabla número 6, en la cual, si ante una negativa gestión en el Poder Judicial, también serán negativos los resultados en la eficacia en la provincia de Ica. Y finalmente, entre Administración de Justicia Virtual y eficacia de la labor judicial en la provincia de Ica, año 2020-2022, se da una relación muy importante. Yo contrarresté esta información con la tabla número 1 y la tabla número 4,
en la cual para que haya una adecuada administración también habrá una adecuada eficacia en la labor judicial en nuestra provincia de Lima. Y finalmente quiero terminar con mis recomendaciones. Recomiendo de que exista una capacitación conjunta, tanto de todos los abogados, egresados, estudiantes, bachilleres, litigantes, administrativos, jueces y fiscales, que exista una capacitación sobre la administración de justicia virtual, pero sobre todo que exista una infraestructura tecnológica moderna, fortalecida, porque ambos ayudarán a que exista una eficacia en la labor judicial. Ahora sí, muchísimas gracias, doctores. Estoy abierta a poder responder sus preguntas. Gracias por su tiempo y su atención. Bien. Comenzamos con la ronda de preguntas. Comenzamos con la doctora Rosalina Travesani, que me hará una interrogante. Gracias, señor presidente. Señorita graduando, usted nos ha hablado durante el desarrollo de todo la profesión de los derechos acerca de la eficacia. ¿En qué consiste la eficacia? Sí, la eficacia es la capacidad de lograr objetivos trazados. ¿A largo plazo, a corto plazo? Corto, mediano y largo plazo. Usted, cuando ha realizado justamente las entrevistas, tanto a fiscales, jueces, litigantes y abogados, ¿por qué optó por una mayor cantidad de investigadores a los litigantes? ¿Qué es lo que les manifestaron justamente ellos en relación, ¿no?, a lo que eran las audiencias virtuales realmente? Sí, a los litigantes, ¿por qué? Porque fueron ellos los que estuvieron más involucrados en lo que fue la adaptación de la administración de justicia virtual a la justicia virtual. ¿Y qué me manifestaron ellos? Bueno, tanto en el Ministerio Público manifestaron que al inicio, en el 2020-2022, bueno, la Fiscalía no les dio facilidades a los administrativos, a los fiscales, para que ellos puedan puedan contar con herramientas tecnológicas. Y los abogados también me comentaron de que las partes, al recurrir a estas fiscalías, como las audiencias ya se llevaban en los despachos fiscales, entonces ya podían las partes entrevistarse directamente con los fiscales, lo cual antes de la administración de justicia virtual no sucedía, porque muchas veces los fiscales se encontraban en audiencias en un juzgado. Claro, efectivamente, ¿no? Era un poco problemático tanto para los mismos abogados y los litigantes, porque ellos tenían que estar unidos para poder participar en esas audiencias virtuales. Entonces, si no tenían incluso, ¿no?, los equipos tecnológicos adecuados, entonces no podía realizarse esa diligencia. ¿Qué es lo que ocurría ahí? Sí, lo que hicieron eran de que ellos mismos, con su propio sueldo, compraron las videocámaras. Las instituciones sí le brindaron lo que eran los micrófonos, y bueno, las computadoras en ese tiempo no estaba actualizado, entonces tuvieron que también, como su laptop, la mayoría ya nosotros contamos con tecnología, entonces utilizaron esas herramientas que ellos contaban en casa para poder hacer su trabajo. Automáticamente los abogados especialmente, ¿no?, tuvieron que prepararse para poder, ¿no?, capacitarse para poder intervenir, ¿no?, en estas audiencias virtuales realmente, ¿no?, que actualmente todavía se está realizándose en algunos tanto en materia civil, penal, laboral, ¿no?, en algunos sectores. Pero eso, como usted lo ha manifestado, ¿no?, requiere de que se les capacite constantemente de lo que es, ¿no?, la inteligencia artificial, porque es una novedad automáticamente, ¿no?, al menos aquí en nuestro país. Ya en otros países están demasiado súper desarrollados, ¿no?, en cuanto a ese sistema. Entonces, no solamente los jueces y fiscales tienen que ellos actualizarse, sino también los mismos capacitarse los abogados, incluso también, ¿no?, hacer que sus litigantes participen también de la misma en sí. Sí, doctor, correcto. ¿En qué consiste esa inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial actualmente nosotros estamos utilizando en la administración de justicia virtual, por ejemplo, en Arequipa. Se ha creado una inteligencia artificial que se llama Sofía, en la cual para los juzgados laborales más letrados utilizan esa inteligencia artificial para poder brindar información a lo que son a los justiciados. Es decir, ingresan a la mesa de partes, a su sistema, a la página de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, y esa presentación se hizo el año pasado ante el que fue presidente Javier Arevalo Vela, y aquí se demostró en esta conferencia en la cual se hicieron jueces, en una pantalla se demostró cómo se hace el uso de Sofía, de la inteligencia artificial, en la cual esta herramienta pues brindaba información tanto del seguimiento de los expedientes,
también brindaba información si se había hecho algún depósito judicial y sobre todo, y fue muy importante en esa videoconferencia, que se envió la notificación directamente al celular, al WhatsApp de la persona. Entonces, esa es la inteligencia artificial. Ayuda a ello, a que se agilicen los procesos, a que sean más transparentes. Es una ayuda para el sistema jurídico. Como el tema que usted desarrolla, ¿no?, es en la provincia de Ica, ¿usted ha podido verificar que justamente ese sistema que se aplica, que se está aplicando en Arequipa, también se está No, aplicando? aquí no existe esa inteligencia, doctor. Es por ello que yo estoy planteando ese trabajo de investigación. Doctor Morales. Muchas gracias, doctor Consuelo. Has hablado de la inteligencia artificial, ¿sí? Pero los resultados a los que llegas se determina el término inadecuado, como consecuencia de que el resultado responde a ese término inadecuado. Sí, doctor. Sucede que en el año 2020-2022, el cual yo realicé mi trabajo de investigación, en ese entonces nuestro país no estaba aún preparado tanto en capacitación como también en tecnología. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público y Poder Judicial no contaban con sus computadores para poder empezar a actualizar, lo cual tiene que contarse con una computadora, con un software actualizado para poder realizar las videoconferencias. Tampoco contaban todas las sedes con videocámaras. ¿Videocámaras por qué? Porque las videoconferencias se dan con una cámara. Sí contaban algunos con micrófonos y como les comenté y me comentaron, en la Fiscalía no brindaron el apoyo a los administrativos para que cuenten ellos con una máquina, con una laptop. Ellos lo hicieron con sus propias PCs. Lo que sí sucedió en el Poder Judicial, que me comentaron de que fue mayor el apoyo en el Poder Judicial que en el Ministerio Público. Entonces es por ello que yo arrojo que es inadecuado, porque en ese entonces no existía una tecnología fuerte, robusta, moderna, y tampoco había capacitación, porque si bien es cierto, muchas veces los jóvenes estamos un poquito más adelantados por lo mismo que hemos nacido con la tecnología, pero a veces a las personas un poco mayores les cuesta. Sin embargo, sí lo lograron, sí se capacitaron y sí lo lograron, porque actualmente todos, tanto joven como persona mayor, todos se realizan videoconferencias. Bien, ahí tengo un dilema ahí con respecto a la inversión por parte del Estado. No es posible que en el país en el cual nosotros convivimos y nos desarrollamos, ¿no?, hayamos tenido que cubrir de nuestro propio peculio, desde el fluido eléctrico, ¿sí? Porque el recibo venía antes 80, ahora viene 180, ¿sí? Entonces automáticamente nosotros también nos vimos perjudicados con la implementación de este sistema desde el punto de vista económico, porque el Estado no invierte en educación. Acuérdate tú cuando hablábamos en las aulas universitarias, decíamos, en la norma se señala y se indica que las audiencias de pruebas en los procesos civiles tienen que ser grabados en la identidad. Hasta ahora sigue igual. Hasta ahora sigue igual. Pues no hay inversión económica de parte del Estado, tanto para el Poder Judicial, Ministerio Público y menos para el sistema educativo. Sí, es cierto, el Estado. Sin embargo, yo quiero contarle una experiencia personal, ya que, yo trabajo en la Procuraduría Pública del Poder Judicial en Lima. Esta ve casos a nivel nacional y en este caso el Estado sí invierte en una infraestructura tecnológica. ¿Por qué? Porque nosotros perseguimos la reparación civil, en este caso seguimos los intereses del Estado. Entonces, ¿qué sucede? Que al Estado le conviene de que los abogados lleven 2 o 3 audiencias simultáneamente. ¿A qué? A enviarnos a provincia, que son la mayoría de nuestros casos, ya que es a nivel nacional. ¿Por qué? Porque hace un gasto de viático, pasaje, para muchas veces solamente seguir una reparación de hasta 1.500, porque depende de los delitos. Si son jueces, sí se le puede pedir una reparación civil mayor, porque tienen la capacidad de poder pagarlo. Sin embargo, en los casos de fuga, que son homicidios culposos, o en los casos de violencia, que son lo que es la desobediencia a las medidas de protección, no se le puede pedir una reparación más de 2.000 soles, porque las mismas partes indican que no cuentan con ese sustento económico. Es por eso que el Estado sí invierte, y también invierte en ingenieros que están capacitados para poder solucionar cualquier eventualidad que se pudiera suscitarse en el momento, y sí nos capacita también. Bien. Es relativo al área de capacitación a nivel del Estado. Hay sectores que sí lo hacen, pero hay sectores que están abandonados. ¿Sí? Hay sectores que están abandonados.
Acá hablas tú en la página 29 de tu tesis, adecuada administración de justicia virtual, como una de sus herramientas principales el expediente virtual judicial, lo que se conoce como eje, ¿verdad? Hace 2 días multaron a un abogado por haber presentado una demanda en 2 distritos judiciales diferentes, de manera virtual. Le han impuesto 10 unidades de referencia procesal de multa al abogado. ¿Qué criterio tiene sobre eso, por ejemplo? Sí, bueno. O sea, el expediente, la virtualidad ayuda, pero también genera perjuicios. Es verdad, sí, es verdad, doctor. La virtualidad es una propuesta de ayuda, porque los beneficios que aún no se han explorado de la virtualidad puede ayudar al sistema jurídico, pero es verdad, por ejemplo, si sucede, ¿no?, una mala digitalización al momento de indicar solamente un número mal, un dígito mal genera eso. Sí, Pero sí sucede. cuando el abogado lo ha hecho de mala intención, porque ha presentado una misma demanda en 2 distritos judiciales diferentes. Entonces a ese abogado le han impuesto una sanción de 10 unidades de referencia procesal. Pues ahí, por ejemplo, hay inconvenientes. Y en tus recomendaciones nos indicas a las autoridades del Ministerio Público, del Poder Judicial, ¿no?, una capacitación para lo que es inteligencia artificial. Mira, nosotros trabajamos en la universidad y hace 8 meses aproximadamente nos están ofreciendo capacitarnos en inteligencia artificial. Y esta ahora es un saludo a la bandera. Es un saludo a la bandera. Ofertas nada más, pero en la vida práctica no se cristaliza. Pero he visualizado con mucha atención tu tesis y hay algo que me llama la atención cuando anexas en tu tesis una sentencia sobre muerte, sobre la eutanasia y la muerte a través de la eutanasia. Entonces, hablas de eutanasia, pero también hay 2 tipos de eutanasia. ¿Podrías indicar a qué está relacionado? Sí, lo que pasa es que yo cité el caso de la difunta Ana Estrada Ugarte. ¿Por qué? Porque su caso se llevó totalmente en la virtualidad, ya que Ana se encontraba postrada en una cama, lo cual no le permitía a ella trasladarse sola a un tribunal tradicional. Es por eso que yo he citado el caso, porque finalmente se logró una sentencia y la difunta ahora está muerta y debido a la eutanasia. Que en ese caso se pidió la inhabilitación del artículo 112, que fue el homicidio piadoso. Aquí hay 2 tipos de eutanasia, ¿verdad? La activa y la pasiva. ¿Sí? Sí. Eutanasia activa, eutanasia pasiva. Ella utilizó la eutanasia pasiva porque ella le inyectaron un fármaco. Bien, he encontrado bastante interesante su tesis, pero siempre hay una preocupación en esto. El que le habla a trabajador del Poder Judicial, y justo casualmente en el momento que comienza la pandemia acá, yo ceso por límite de edad. O sea, en septiembre del 2020 y en marzo se declara la inamovilidad de todos los ciudadanos en la promoción. Dígame una cosa, señorita Graduando. Para usted, la virtualidad es la panacea actualmente tanto en la administración de justicia, cuando se habla de teletrabajo, cuando se habla de inteligencia artificial. ¿Es la panacea ahorita, señorita, es aplicable en todos los aspectos de la vida económica del país, de justicia, hablando de esta situación? ¿Es la panacea para usted? O sea, que lo máximo. Bueno, si bien es cierto, la justicia virtual aún es un campo aún que se necesita mucho por explorar, es un campo nuevo. Yo considero de que jurídicamente nosotros deberíamos llevar 2 aspectos, no 100% la virtualidad, porque como ya lo había indicado el doctor, existen pequeños errores que se suscitan al momento de administrar justicia virtualmente, al momento de utilizar el internet, por ejemplo, servicios de internet que se caen. Entonces no considero que es lo máximo, pero sí considero que es una opción que debemos incorporar
incorporar en nuestro sistema. ¿Por qué? Porque los beneficios de una inteligencia artificial que aún falta mucho por explorar va a traer beneficios al sistema jurídico, tanto va a ayudar a que los casos sean más transparentes, por lo tanto se reduzca la corrupción, a que también pueda existir un ahorro de recursos económicos y de tiempo al momento de que las partes puedan acceder de forma igualitaria al proceso. Estos principios elementales que rigen un proceso judicial, como es el principio de oralidad, el principio de inmediación procesal, son los principios elementales de cualquier proceso, ¿no es cierto? Por un lado se dice, por ejemplo, ¿cómo se llama? El principio de oralidad, el contacto permanente del juez con las partes en el proceso, todas las partes en el proceso. La inmediación, que el juez debe dirigir todos los actos procesales en un proceso judicial, ¿no es cierto? Son los principios elementales. En una virtualidad, perdón, en un proceso virtual no se da tanto esa característica. ¿Usted sabe por qué? Yo soy juez y tengo que interrogar a una persona. Diferente es tenerlo en físico, en una audiencia, que es diferente tenerlo en una audiencia virtual. ¿Por qué? Porque yo veo su comportamiento de la persona, veo su actitud, su cambio, su rigidez, su aspecto, su sonomía de la persona, cómo cambia cuando me miente y cuando me dice la verdad o cuando no me dice la verdad. Yo puedo darme darme cuenta de eso. Por ejemplo, el caso porque intervienen los fiscales, los señores jueces penales, cuando van a conceder una libertad condicional. ¿Qué cosa implica una libertad condicional? Implica que al procesado se le va a dar libertad habiendo cumplido un determinado porcentaje de años de prisión, ¿no es cierto? Pero para eso, ¿qué cosa tiene que tenerse en cuenta? La entrevista que le hace el juez al procesado, al beneficiado, con la finalidad de que si ese señor juez ha tenido éxito en su rehabilitación, que usted por pantalla, por virtual, no lo va a ver. ¿No? De repente en la pantalla ese señor se está burlando de usted, del juez. Es diferente que usted lo tenga presente. Es que hay diferencia. Para mí, yo tengo entendido que la virtualidad no lo hace todo. Ni la inteligencia artificial tampoco. ¿Por qué? Porque en base a estos principios que le digo, principio de inmediación y principio de oralidad, son los principios elementales. Por ejemplo, mucho se dice, y usted sabe muy bien como abogado que va a ser, se dice, por ejemplo, miren, lo escritural nunca va a desaparecer. La escritura nunca va a desaparecer en un proceso. ¿Por qué? Porque siempre las reclamaciones se van a tener que hacer a través de ¿qué? De un documento. ¿No es cierto? El hecho es que vaya usted con su demanda, sus pruebas, y lo lleve al juzgado, y ahí le saquen las copias correspondientes, ¿no es cierto? Lo escaneen, y se formen el expediente electrónico que ya existe acá en Ica. Pues esto es otra cosa. En consecuencia, siempre lo escritural va a existir. ¿No es cierto? Siempre va a existir lo escritural. Por eso yo le estaba preguntando a usted si este sistema de, la administración de justicia virtual era panacea. Yo considero que no. Para mí siempre va a tener la presencia del ser humano, en este caso los jueces, los fiscales. Más que todo tenemos que ver a quién estamos procesando, ¿no es cierto? Esa es una cuestión elemental porque usted lo está viendo, señor, usted lo va a ver, usted va a ser abogada. Y usted, indudablemente, una cosa es hacer una audiencia virtual y otra cosa es hacer una audiencia presencial. ¿Es así o no? Sí, es correcto. Eso es todo. No sé si hay alguna pregunta. Sí, solamente para complementar. El doctor nos habla de inmediación y oralidad. Si no se cumplen esos dos principios, se está vulnerando el debido. ¿Sí? Hay vulneración del debido proceso. Incluso de los principios que son reglas con relación a los principios procesales. Y uno de los principios procesales es el contacto directo del juez con las partes. Y si hay vulneración de esos principios, quiere decir que el proceso va a tener dificultades para después el juzgamiento debido cuando el juez tenga que resolver en la sentencia. Muchas veces los jueces no solamente son jueces, sino también tienen que ir observando comportamientos y conductas desde el punto de vista psicológico de la persona, desde el punto de vista si está mintiendo o está diciendo la verdad.
Entonces es necesario evitar siempre esa correlación que tiene que haber entre juez implicados, demandante, demandado, denunciado, ¿no? Y la relación que tiene que haber de la presencialidad con respecto al comportamiento de las partes en el interior del proceso. ¿Sí? Nada más. Se retira que vamos a deliberar. Muchas gracias, doctores, por sus preguntas, por esas observaciones. Estaré en espera de sus decisiones. Retiren las